Bien, hermanos, vamos entonces a dedicarnos a otro tiempo importante de nuestra adoración corporativa, y es a exponer y a oír a la exposición y la audición de la palabra del Señor. Ya estamos ubicados allí, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2. Recordemos que estamos trayendo un expositivo de esta primera carta del apóstol. Y, hermanos, hoy quiero que ampliemos y que consideremos algunas cosas que desde la última vez nos quedaron pendientes profundizar, pero que son importantes para nuestra vida eclesiástica, hermanos. Y he titulado la enseñanza de hoy, esta predicación, como ustedes lo pueden ver, la imprescindible presencia benigna, hermanos, la imprescindible presencia benigna del Señor para la santidad de la vida eclesial, de nuestra vida como iglesia. Esto hace parte, hermanos, de un tema más grande que es la santidad corporativa. Y, hermanos, quisiera comenzar diciendo que hay una realidad en nuestra iglesia y en cada iglesia que se reúne hoy en el Día del Señor, y es esta, hermanos: cantar, leer la Escritura, escuchar sobre la presencia de Dios, como ya lo hemos hecho hoy, nos debe suscitar una pregunta. Y es una pregunta que quiero, hermanos, que estemos encarando, que estemos enfrentando a lo largo de estos minutos que estaré aquí frente a ustedes, y es: ¿pero hemos probado esa presencia del Señor, hermanos? Es decir, cantamos de la presencia del Señor, leemos sobre la presencia del Señor, predicamos sobre la presencia del Señor, oímos sobre la presencia del Señor, pero ¿la hemos probado? ¿La hemos saboreado, gustado, experimentado? Para que no sea solo cantarla, leerla, oírla, predicarla. Hermanos, encaremos esta pregunta a lo largo de este tiempo que estaremos aquí. Recuerden, hermanos, que Pedro en esta porción de el capítulo 2, versos 1 al 3, está tratando el tema de la santidad corporativa, hermanos. Es decir, la santidad que nos compete a todos como iglesia cuando estamos reunidos. Recordemos que hay un aspecto de la santidad que es individual. Es la santidad que me corresponde a mí cuando estoy a solas. Pero está el nivel de la santidad social, que es la santidad que nos corresponde como creyentes cuando estamos en el mundo. Pero también hay un nivel de santidad que nos corresponde, y es cuando nos reunimos, hermanos, en un día como hoy. Y Pedro, hermanos, en el argumento que hemos venido estudiando de la primera carta, ha pasado de la santidad personal a la santidad corporativa, la que nos corresponde como cuerpo cuando estamos reunidos. Eso lo hizo él en el capítulo 1, verso 2. Allí hizo la transición entre la santidad personal y la santidad corporativa. Y una de las razones, hermanos, por las cuales Pedro coloca especial énfasis en la santidad corporativa es que la santidad corporativa favorece el amor fraternal. Favorece nuestro amor mutuo como iglesia, y una iglesia que se caracteriza por el amor mutuo está más preparada para enfrentar, hermanos, unida los desafíos de un mundo que es hostil, de un mundo que está contra Cristo y contra nosotros. Por eso, hermanos, sugerí anteriormente que pensáramos en la santidad corporativa como un edificio, ¿lo recuerdan? Pensemos en la santidad corporativa como un edificio que tiene un fundamento invisible que sostiene el edificio. Y sobre este fundamento, hermanos, se levanta una estructura visible, y finalmente este edificio tiene unos acabados, hermanos, que son los que le aportan su belleza, su hermosura. ¿Cuál es el fundamento invisible del edificio de la santidad corporativa? La regeneración. Ese es el fundamento invisible de la santidad corporativa, de la santidad de la iglesia. Sus cimientos son la regeneración, hermanos.
Sin la regeneración o el nuevo nacimiento, es imposible la santidad en la iglesia del Señor o en la iglesia reunida. Pero el edificio de la santidad también tiene una estructura visible, y esas son las acciones santas, hermanos, del pueblo de Dios cuando se reúne. Son sus actos, sus actitudes, son sus palabras santas que promueven el amor fraternal en la iglesia. Y hermanos, aunque la regeneración es un acto secreto, invisible como el viento, no obstante, la regeneración se manifiesta a través de la santidad. ¿Cómo podemos ver la regeneración? A través de la santidad, hermanos. Y Pedro nos mostró que este edificio visible de la santidad tiene dos pilares, dos columnas importantes. Miren por favor, 1 de Pedro 2, estamos haciendo un repaso breve. Esos dos pilares, en el versículo 1 del capítulo 2, es desechando. El primer pilar de la santidad visible es desechando, es decir, que un edificio santo, lo primero que hace es desechar algo. Y el otro pilar está en el versículo 2, desead. Esos son los dos pilares del edificio de la santidad corporativa, del edificio visible, desechando y desead. Hermanos, estos dos pilares nos describen qué hace una iglesia que vive en santidad. Por un lado, desecha un catálogo de vicios y pecados que destruyen la unidad, pero por otro lado, desea algo que fortalece su santidad, su amor y su unidad. Entonces, hermanos, en el edificio de la santidad hay dos movimientos. Uno desecha y el otro desea. Ahora, hermanos, por último, en el edificio de la santidad están los acabados, que son los que le aportan belleza al edificio de la santidad y tiene que ver con la adoración santa. Eso es algo que Pedro abordará en el verso 5, pero todavía no lo vamos a ver. A ese punto llegaremos en algún momento. Por lo pronto, hermanos, recordemos que en la última enseñanza que se dio de Primera de Pedro, consideramos con cierto detalle, recuerden hermanos eso, aquello que una iglesia debe desechar si quiere vivir sus reuniones en santidad. ¿Cuáles son las cosas que deben ser desechadas cuando el pueblo se reúne? Versículo 1, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso lo vimos con cierto detalle, no vamos a entrar nuevamente allí. Pero hermanos, no pudimos examinar con mayor amplitud qué es aquello que debe desear una iglesia para que sea santa en su vida corporativa cuando se reúne. Eso no lo pudimos observar en detalle. Por eso quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿qué es eso de que la iglesia debe desear? Algo para su santidad. Y exactamente, ¿qué es eso que la iglesia debe desear para que pueda vivir en santidad corporativa en un día como hoy, cuando nos reunimos? Mis hermanos, Pedro aquí llama a eso que la iglesia debe desear para su santidad corporativa, la leche espiritual. Veámoslo ahí, versículo 2. Desead como niños recién nacidos, ¿qué es lo que se manda a desear? La leche espiritual no adulterada. Hermanos, claramente esta es una metáfora que apunta a una realidad espiritual. Nótese el adjetivo espiritual, es una leche, pero ¿qué tipo de leche es? Espiritual, es una metáfora que apunta a una realidad espiritual. Y hermanos, ¿cuál es esa realidad espiritual que debe desear la iglesia? Entonces, hermanos, les animo a estar atentos, porque no solo anhelamos ustedes y yo saber qué significó esta expresión
para los lectores originales de Pedro, sino cómo su significado, hermanos, hoy nos ayuda a la Iglesia Bautista Reformada Pacto de Gracia a dar el blanco, hermanos, de lo que significa eso que debemos desear y manifestar así mayor santidad en nuestras reuniones, en nuestros ágapes y en todo tiempo de comunión corporativa que tengamos o comunión eclesial. Entonces, hermanos, revisemos algo de la metáfora. Hay 3 cosas por lo menos que podemos aprender de la metáfora de la leche espiritual antes de pasar a su significado. Lo primero que podemos aprender de la metáfora de la leche espiritual no adulterada es que es algo que debe ser probado, ¿de acuerdo? Es algo que debe ser probado o experimentado, hermanos. Hermanos, la leche no alimenta con verla. ¿Estamos de acuerdo? La leche alimenta cuando se prueba o se experimenta. Por eso lo primero que podemos deducir de la leche espiritual o de esa metáfora es que es algo que debe ser probado o experimentado. Pero lo segundo que podemos observar de esta metáfora es que es algo que sirve para sustentar la vida. Y si sirve para sustentar la vida, es imprescindible, porque es un elemento básico y un alimento esencial. Noten ustedes la imagen del recién nacido en el versículo 2, deseando la leche. Eso implica que esta leche es fundamental para su existencia, para su vida. Entonces ya hemos observado 2 cosas de la metáfora. Uno, es algo que sirve para, o más bien, algo que tiene que ser probado, experimentado, pero segundo, es algo que tiene que ser vital. Es algo que sirve para sustentar la vida y por tanto es imprescindible. Pero tercero, observamos también que es algo que debe ser muy, pero muy bien conocido, hermanos, muy bien conocido para evitar ser engañados y terminar bebiendo una imitación de leche dañina para el desarrollo. Por eso miren en el verso 2 el no adulterada, ¿lo notaron? No adulterada. Implica que existe por ahí una versión engañosa, impura, dañina de esa leche. Y mire su conexión con crezcáis. Verso 2, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Lo que quiere decir que si se bebe de una leche adulterada, engañosa, de una versión que hay por ahí de leche, ¿qué se afecta? El crecimiento, el desarrollo. Muy bien. Entonces, ¿qué es la leche espiritual? Hemos hecho 3 observaciones de la metáfora, pero ¿qué es? Hermanos, la mayoría de estudiosos afirman que la leche espiritual es la palabra del Señor. Y creo que ese es el manejo que generalmente le hemos dado a esta metáfora. Pues tiene respaldo del contexto. Ustedes miran los versos anteriores, 23, 25, viene hablando de la palabra del Señor. Adicionalmente, la palabra del Señor encaja perfectamente con las 3 observaciones que acabamos de hacer de esta metáfora, ¿cierto? La palabra debe ser probada, ¿estamos de acuerdo? Sustenta la vida, o sea que es imprescindible, muy bien, y debe ser conocida muy bien para evitar caer en una palabra adulterada, en una palabra engañosa. No cabe duda, hermanos, no cabe duda que la palabra de Dios es un instrumento poderoso en las manos del Espíritu para santificar a la iglesia. Así que entiendo personalmente, hermanos, que esta es una interpretación posible del pasaje y que no le hace daño al texto. Sin embargo, a pesar de estas grandes coincidencias, hermanos, creo que Pedro tiene en mente otra realidad más grande y no solo la palabra del Señor. Y no soy el único que lo creo, pero creo y estoy convencido que Pedro tiene en mente una realidad más grande cuando habló de la leche espiritual, de esa metáfora, que sí, comprende la palabra de Dios, pero va más allá, hermanos. Y el versículo 3 es
contundente, es decisivo para entender cuál es esa realidad espiritual detrás de la metáfora de la leche espiritual. Miremos el versículo 3. Si es que habéis gustado, ¿qué? La benignidad del Señor. Hermanos, la leche debe ser gustada. Y el verso 3 dice claramente qué es lo que tiene que ser gustado. ¿Qué es lo que tiene que ser gustado? La benignidad del Señor. Es un concepto más amplio que la palabra del Señor, aunque van juntos siempre. Es más amplio. Hermanos, es diferente decir gusten la palabra del Señor a decir gusten la benignidad del Señor, y me encargaré en estos minutos que me quedan de tratar de explicarlo, amada iglesia. Entonces, lo que debe ser gustado es la benignidad del Señor, así que la leche espiritual corresponde aquí con la benignidad del Señor. Así debe entenderse, hermanos, en este contexto. La leche espiritual no adulterada, la benignidad del Señor. Así que, amados, Pedro está indicando a sus lectores en su momento que necesitan mantener vivo el deseo, hermanos. Sus lectores originales necesitaban, por las circunstancias que estaban viviendo, mantener vivo el deseo por probar, gustar, saborear, experimentar la presencia benigna del Señor en sus reuniones para que crecieran en santidad, fortalecieran su amor fraternal y así pudieran enfrentar juntos, unidos, los desafíos de su tiempo. Hermanos, esto aplica exactamente para nosotros hoy igual. Iglesia Bautista Reformada Pacto de Gracia aplica para nosotros exactamente igual. Necesitamos, por sobre todas las cosas, amada iglesia, proteger, mantener vivo el deseo por gustar la presencia benigna del Señor en esta reunión de hoy y en todas las que vengan, hermanos. Porque no hay otra manera de que seamos santos como iglesia. Ahora, recordemos algo, hermanos. Pedro ya nos advirtió, lo vimos en una ocasión anterior, que esta leche, y lo acabamos de mencionar, esta leche que es la benignidad del Señor, recuerden eso, no se les olvide eso, hermanos. La leche espiritual la vamos a manejar en esta enseñanza como la benignidad del Señor. Pedro nos advirtió hace poco que esta leche espiritual tiene una versión adulterada. Lo mejor para ustedes y para mí, hermanos, a la luz de esa advertencia, será asegurarnos, hermanos, de que todos estamos entendiendo qué significa esa leche espiritual. ¿Qué significa experimentar la benignidad del Señor en nuestras reuniones? No sea, hermanos, que algunos de nosotros estemos probando una versión adulterada de la presencia benigna del Señor. Hermanos, la creciente santidad de la iglesia, no la suya y la mía individualmente, la de la iglesia. La creciente santidad de la iglesia es una de las marcas de que estamos bebiendo la leche original de la benignidad del Señor. Pero la falta de santidad de la iglesia es la evidencia de que probablemente o toda o algunos están bebiendo de una leche adulterada, hermanos. Una versión espuria de la presencia del Señor. Qué curioso, hermanos, que se puede adulterar la presencia benigna del Señor. Así que es bueno para todos en esta mañana que el versículo 3 nos haya aclarado que la leche espiritual que debe ser deseada y probada por el pueblo de Dios sea la presencia benigna del Señor y no solamente su palabra. Ciertamente la palabra del Señor y la presencia benigna del Señor van juntas. Donde está la una, está la otra. La palabra del Señor trae la presencia de Dios a su pueblo. La presencia de Dios solo se da donde está su voz. Eso es cierto. Pero si nos quedáramos, hermanos, solamente con la interpretación de que la leche espiritual es la palabra de Dios, ¿sabe cuál sería nuestra tendencia, hermanos?
Nuestra tendencia sería a interpretar que desear la leche espiritual es hacer estudios bíblicos. Tendríamos esa tendencia. Si usted ve solamente la palabra de Dios en la leche espiritual, usted tiende a interpretar ese pasaje como, ay, hay que estudiar la Biblia entonces. No, hermanos, no es eso lo que Pedro tiene en mente. Aquí todos sabemos que el mero estudio de la Biblia no nos ha hecho más santos. No se ha logrado con el mero estudio de la Biblia que corporativamente seamos más santos. Lo incluye, pero no es el factor que lo logra, hermanos. Por ello nuestro amor todavía es muy débil como iglesia. No siempre estamos unidos en mente para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y nuestros propios pecados como iglesia. Bien, hermanos, entonces teniendo claro que la leche espiritual que la iglesia reunida debe desear y debe probar es la presencia benigna del Señor, resolvamos ahora sí más específicamente qué significa probar la presencia benigna del Señor. ¿En qué sentido la iglesia reunida como hoy necesita probar o experimentar la benignidad del Señor para su santidad? ¿Acaso, pregunto yo, hermanos, no ha sido ya el Señor benigno con nosotros al habernos dado nuevo nacimiento? ¿En qué sentido este es un llamado a, como iglesia, probar, gustar la presencia benigna del Señor? Consideremos una vez más el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, Pedro está diciéndonos, iglesia, desechen unas cosas, deseen otra, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, este verso nos comunica la siguiente verdad, que solo aquellos que han probado la presencia benigna del Señor pueden desearla. No sé si notaron ese orden. Primero se prueba la benignidad del Señor y luego se desea. No es lo contrario. No se desea primero y después se prueba, sino que el punto de partida es que primero la benignidad del Señor viene a nuestras vidas y después la deseamos. Por eso, en el verso 2, el llamado al deseo es porque se asume que la benignidad del Señor ya está presente. ¿Me estoy comunicando en ese punto, hermanos? Ahora, a primera vista, el versículo 3 puede ser interpretado mal, porque este texto trata la presencia benigna del Señor como algo que los creyentes ya hubieran experimentado en el pasado y no como algo que debieran seguir probando o experimentando. No sé si lo notan. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, suena como algo que ya se ha probado en el pasado. Pero el desead del verso 2 no nos deja interpretar así el verso 3, porque el desead del verso 2 implica que todavía hay que seguir deseando y probando esa benignidad del Señor durante toda la vida de un cristiano. Un cristiano, hermanos, verdadero, siempre, hermanos, ha de ser como un recién nacido. Siempre. Que no pierde jamás el deseo por la presencia benigna del Señor y debe probarla continuamente para su crecimiento en santidad. Por eso un cristiano siempre en un sentido debe ser como un recién nacido. Así que, hermanos, la razón por la cual el versículo 3 pareciera tratar la benignidad del Señor como algo que el cristiano ya hubiera experimentado en el pasado y quedó allí, no es para sugerir que ya tenemos todo lo que necesitamos de la presencia de Dios, hermanos, sino para subrayar el hecho de que ya tuvimos una prueba, una muy importante, una prueba inicial de su benignidad al habernos hecho nacer de nuevo. Ya probamos la benignidad del Señor, pero haberla probado debe despertar en nosotros un creciente deseo de más y más de esa presencia benigna del Señor que contiene nutrientes, hermanos, que van más allá de la sola regeneración o del solo nuevo nacimiento.
Hay mucho más de la salvación, hermanos, que requiere ser probado, gustado, y solo en su presencia se pueden saborear esas delicias, hermanos, que con la experiencia se hacen cada vez más gustosas. Domingos atrás, hermanos, aclaré que cuando Pedro llama aquí a los creyentes recién nacidos, no está usando esta metáfora de recién nacidos con el significado de inmadurez, ¿recuerdan? Corintios sí lo hace, Hebreos también lo hace, pero no Pedro aquí. Cuando Pedro llama al cristiano aquí recién nacido, no se está refiriendo a su inmadurez espiritual, sino está haciendo un contraste con la vieja vida. El recién nacido aquí es el que ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida, y en este sentido, hermanos, la condición de recién nacidos debe durar ¿cuánto tiempo? Toda la vida de un peregrinaje, de un cristiano. Pues las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para el creyente. Y esta condición de recién nacidos, entonces, en el sentido en que Pedro lo trata, nunca pasa para el creyente. Aún el creyente más maduro en años y en experiencia de caminar con Dios, requiere seguir siendo un recién nacido que desee probar la benigna presencia del Señor, o como lo expresó Juan Calvino, abro comillas, como la infancia de la nueva vida es perpetua, Pedro recomienda la leche como alimento perpetuo, porque quiere que los que se nutran de ella crezcan, cierro comillas. Así que, hermanos, para poder entender adecuadamente en qué sentido la iglesia, nosotros, los hermanos a quienes le escribió Pedro originalmente, necesitan probar la benignidad del Señor para su experiencia de santidad, hermanos, no desliguemos esos dos conceptos, probar la presencia benigna del Señor y santidad. Lo uno trae lo otro. Para poder entender qué significa esto de probar en nuestras reuniones la presencia benigna del Señor, necesitamos entender que el versículo 3 que acabamos de leer es una cita que Pedro hace de un salmo, del Salmo 34, y necesitamos discernir juntos en esta mañana como iglesia cómo Pedro usa aquí ese salmo, y entonces vamos a poder entender mejor, ustedes y yo, en qué sentido la iglesia reunida necesita probar la benignidad del Señor para su experiencia de santidad creciente o corporativa. Así que, hermanos, vamos a ir al Salmo 34 porque lo requiere esta explicación. Dirijámonos al Salmo 34. El Salmo 34 es un salmo muy conocido, hermanos. Consideremos, por ejemplo, los versos 1 al 4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Miren el énfasis corporativo. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una, corporativo, su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué precioso salmo. Tenemos un himno de este salmo, ¿verdad? Estos versos animan en su momento al pueblo de Dios de ese entonces a exaltar corporativamente al Señor. Pero el verso que Pedro cita de aquí está en el versículo 8, la primera línea. Mírenlo. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. El hebreo, de donde proviene la palabra gustad, siempre, casi siempre en todos los casos, está asociado a alimento literal. Sea un sólido o sea un líquido, pero alimento. Siempre la palabra gustad, o casi siempre, está asociada en el hebreo a alimentos literalmente. Sea un sólido o sea un líquido. Gustad y ved que es bueno Jehová. Esta es la línea que Pedro cita allí en su argumentación de la santidad corporativa. Y hay una razón de por qué lo hace. Pero, hermanos, solo quisiera decir que David aquí, al usar la palabra
que usó en hebreo, la palabra ta'am, que significa masticar, saborear con lentitud. Con eso David nos estaba diciendo, o haciendo un llamado a las personas de su momento, a que prueben, experimenten la presencia benigna de Jehová, tan realmente como si la estuvieran comiendo o bebiendo. Por eso Pedro habla de la leche espiritual en su argumentación. David hace un llamado a que el pueblo de Dios no solo cante ni hable de la presencia de Dios, sino la pruebe lentamente, la deguste tan realmente como si literalmente lo estuvieran comiendo o bebiendo. Ahora bien, hermanos, David no solo anima a otros a probar la presencia benigna del Señor, sino que él mismo, aquí en este salmo, comparte su testimonio personal de haber probado la presencia benigna del Señor, especialmente por un suceso en particular, un suceso detrás de este salmo. Observe el subtítulo del salmo: Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Hermanos, ¿pueden recordar qué suceso tiene en mente David aquí en este salmo? ¿A qué hace referencia este título? ¿Lo pueden recordar? Se lo resumo. Un día en la existencia de David estaba huyendo de un rey que quería su vida, Saúl. Quería asesinarlo por envidia. Recordamos eso. En uno de esos críticos momentos, adivinen qué hizo David, ese hombre de oración, ese hombre conforme al corazón de Dios. Se refugió en un enemigo de Dios y de Israel. Se refugió bajo un rey filisteo, Aquis, rey de Gat, hombre poderoso, filisteo, enemigo de Israel, enemigo del Dios de Israel. ¿Cómo un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de oración como David? Consideren esto con lupa, hermanos. David halló refugio en el enemigo de Dios y de Israel, porque sabía que Saúl nunca lo perseguiría. ¿Dónde? Allá. Hermanos, esta fue una decisión estratégica, pero santa. Hermanos, fue una decisión estratégica muy buena, pero no fue santa. Adicionalmente, hermanos, antes de este suceso le mintió al sacerdote Ahimelech para conseguir comida y una espada. Después le costó la vida a esos pobres sacerdotes esa mentira. Hermanos, fue una cadena de pecados de David. Ahora, es verdad, esto fue un momento de mucha presión para David. Pero hermanos, todo se puso mal para David cuando los siervos de Aquis, el rey filisteo, lo reconocieron. ¿Recuerdan ese suceso? ¿Saben cómo lo reconocieron? Dijeron: tú eres el que se cantó. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ay, hermanos, David oyó eso y desmayó en su corazón y se puso pálido, creo yo, muy pálido, creo yo. Tuvo miedo porque estos siervos lo descubrirían ante Aquis, su rey. Sin duda, hermanos, si esto sucediera, si estos siervos descubren a David delante de Aquis, Aquis lo mata sin piedad. Porque recordemos que David ya había matado a un gran filisteo, un guerrero
impresionante, Goliat. David ya tenía fama, era conocido de muchos de oídas, por otros de vista. ¿Ustedes creen que un rey filisteo va a dejar vivo a un hombre que ya mató a un paladín filisteo? Hermanos, David todavía no era la cabeza visible de Israel, aunque ya había sido ungido para ello. Así que, hermanos, cuando David fue llevado delante de Aquis, como un corderito indefenso, para ser descubierto por los siervos, apenas creo yo, los siervos dijeron: rey, te tenemos que decir algo. ¿Qué hizo David? Este hombre de oración y conforme al corazón de Dios, se fingió loco. Empezó a escribir garabatos, dice la escritura, en las puertas. Dejaba caer la babasa por su barba. Imagínense en esa humillación de David. El rey Aquis lo menospreció y dijo: ¿quién es este baboso? Sáquenlo de aquí. Suficientes locos tengo en mi reino para tener otro más. Ay, hermanos, cuando David escuchó eso, qué alivio para él. Es como cuando ustedes y yo nos hemos encontrado por causa de nuestro pecado en una situación y misericordiosamente y benignamente el Señor nos saca. Nos da vida, otro día más para vivir, hermanos. David escribe este Salmo 34 para agradecer a Dios por ser tan ¿qué? Tan benigno, tan bueno, y haberle librado de la muerte en las manos de un filisteo poderoso como Aquis. Ese día David, ¿qué probó, hermanos? ¿Qué gustó? La benignidad del Señor. Y un breve análisis de este suceso nos deja ver varias cosas. Primero, David da a entender en este salmo que fingir su locura fue una salida que Dios proveyó y no su propio ingenio. Hermanos, si ustedes leen todo el salmo, David da a entender que su locura fue una salida que dio Dios. Lo segundo que analizamos es que esta salida que proveyó Dios no fue para librarlo de una prueba, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? No fue para librarlo de una prueba. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con eso? Fue para librarlo de una consecuencia de su pecado. Engañar, haberse refugiado en un enemigo, y a eso ¿cómo le llamamos? Benignidad del Señor, hermanos. Benignidad del Señor. Hermanos, el Señor hubiera podido decir: David, te refugiaste en un enemigo mío, pues asume las consecuencias. Aquis le hubiera quitado la cabeza sin piedad a David, pero el Señor no lo permitió. Lo tercero que analizamos de este suceso, hermanos, es que esta salida de fingir locura, escribir garabatos y hacer derramar la babasa por su barba, fue muy baja, muy humillante, muy vergonzosa, pero fue la salida que David merecía, hermanos, por su pecado. Por esto David, que proclamó en el versículo 6, miren, Salmo 34, 6, dice David: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ay, hermanos, me imagino a David ahí botando sus babas, tan loco por fuera pero tan cuerdo por dentro, diciendo: que funcione, Señor, que funcione. Lo otro que analizamos es que Dios da gloriosas salidas a su pueblo cuando se encuentra en pruebas, pero también puede dar salidas a su pueblo cuando éste sufre por su propio pecado, aunque sean salidas que conlleven vergüenza, como pasó con David, humillación y dolor, pero al fin ¿qué? Salidas. Al fin fue una salida. Al final, eso es lo que importa, y dar la gloria a un Dios que es ¿qué? Tardo para la ira, un Dios que es benigno, hermanos. Cuán benigno es el Señor. Tal vez tú también
hayas experimentado cómo tu pecado te hizo pasar vergüenzas y humillaciones delante de los demás. Consecuencias humillantes como la de David. Pero de allí te libró el Señor y te tiene hoy acá. Eso importa, porque nos lleva a adorar ¿qué? Al Señor benigno. Él es tan benigno que da salidas para los que están en pruebas, pero también da salidas para los que se han metido en su propio hoyo de pecado, hermanos. Sin embargo, así no hayamos nunca cometido pecados escandalosos como los de David, lo cierto, hermano, es que sin Cristo nuestra vida, ¿qué fue? Una gloria, una vergüenza. A todos, en un sentido, el Señor nos sacó de vergüenzas mil. Lo último que quisiera analizar, hermanos, de este suceso es que cuando Dios nos libra de las consecuencias de nuestros torpes y pecaminosas decisiones y nos deja seguir viviendo como lo hizo con David, deberíamos volver a ser más que, ¿de qué estamos hablando? Santidad, más santos. Reitero esto, hermanos, cuando el Señor en su benignidad nos deja vivir otro día más, pese a las consecuencias de nuestro pecado, es para que al volver volvamos más que, más santos. Eso fue lo que hizo David después de esa experiencia. Miren los versos 11 al 14. Salmo 34, 11 al 14. El verso 11, David dice: venid, hijos, oídme. Es decir, que el corazón de David como padre está ensanchado por compartir su experiencia. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar. Él había acabado de engañar a varios, al sacerdote, a los filisteos. Se engañó a sí mismo, creyendo que entre los enemigos iba a hallar refugio. Pero ahora él volvió, hermanos, vio la benignidad del Señor, que tuvo más días de vida, volvió a ser ¿qué? Más santo. Y le dijo a sus hijos, a quienes quiera que representen estos hijos: yo la embarré, hermanos, pequé contra el Señor, pero el Señor me dio más días de vida. ¿Quieren ver días buenos? No hagan lo mismo que yo. Aprendí con dolor. Por favor, guarden su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Verso 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hermanos, para David esta experiencia de la presencia benigna del Señor fue tan real en su vida, la comió literalmente, digámoslo así, que tuvo un vivo deseo, después de esto, de vivir en santidad. Cada encuentro real con Dios, hermanos, tiene que terminar en un vivo deseo de santidad. Isaías dijo: ay de mí, cuando la presencia del Señor se le presentó. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. David volvió de la experiencia de estar en la presencia benigna del Señor con un vivo deseo de santidad. Aclarado eso, hermanos, ahora sí vamos a Primera de Pedro otra vez, para entender cómo Pedro usó entonces este salmo allí. Primera de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, entonces, a la luz de lo anterior, cuando Pedro citó este pasaje, lo que probablemente tenía en mente era decirle a sus lectores que así como David, hermanos, experimentó, gustó la presencia benigna del Señor aquel día en que por poco muere bajo el poderoso Aquis, rey filisteo, enemigo de Dios, enemigo de Israel, por sus torpes decisiones, y que así como David reconoció que la vida que el Señor le concedió era para vivir santamente, hermanos,
no para volver a sus antiguos pecados y estrategias pecaminosas. Entonces Pedro usa eso para decirle a la iglesia y a ustedes y a mí hoy, que de la misma manera como David, los creyentes, hermanos del nuevo pacto, especialmente en su vida corporativa como iglesia, deben vivir en creciente santidad al contemplar de dónde nos sacó el Señor, al contemplar su benignidad, hermanos. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace esto? David dijo, este pobre clamó y le oyó Jehová. Lo que significa que él vio al Señor con ojos de fe en ese momento, hermanos. Y lo vio como el Señor benigno. Hermanos amados, iglesia amada, gustamos la presencia benigna del Señor en nuestras vidas cuando continuamente lo estamos viendo por fe. Continuamente lo estamos viendo por fe, siendo benigno con nosotros. Cuando usted trae su benignidad a su mente por fe y lo ve en todo momento, hermanos, pero especialmente cuando estamos reunidos como iglesia. Cuando lo ve, siendo benigno, como David lo vio en su momento. Nosotros estamos delante de la presencia del Dios benigno cuando lo vemos por fe, siendo benigno con nosotros al humillarse por nosotros, encarnándose, tomando forma de siervo por nosotros, benignidad. En el vientre de una mujer, benignidad. Obedecer perfectamente la ley por nosotros, benignidad, hermanos. Y sufrir el mayor castigo que alguien puede sufrir por nosotros, su pueblo. Hermanos, todo el desprecio, todo el vejamen y el asesinato cruel del inocente Hijo de Dios es lo que Pedro nos dice. Miren eso por fe continuamente, mírenlo por fe, no lo olviden. Y también verle por fe levantarse de la tumba por nosotros. Eso es benignidad, hermanos, benignidad. Gustar la presencia del Señor benigna, hermanos, es habituarnos a verle por fe, batallar por nosotros hasta lo sumo, por ti, si eres parte del pueblo de Dios, por mí y por los lectores originales de esta carta, viéndolo batallar el filisteo más cruel de todos los tiempos. ¿Quién es? Satanás. Para que no nos retuviera bajo su potestad en un reino enemigo de Dios y de su pueblo. Hermanos, gustar la presencia benigna del Señor es habituarnos a verle por fe batallar por nosotros, para que la espada más cruel, no la de Aquis, la espada más cruel, que es la muerte por el pecado, nos enterrara eternamente en nosotros. Eso es benignidad. Hermanos, recordar la benignidad del Señor es verle por fe, sacándonos de donde nos sacó, hermanos. ¿De dónde nos sacó? De una vida gloriosa, hermosa. Hermanos, nos sacó de una vida perdida, estábamos muertos en delitos y pecados. Dios proveyó una salida vergonzosa, que en el caso de David fue su locura. Pero en el caso nuestro fue la locura de la cruz. En el caso de David fueron los garabatos y la saliva cayendo por su barba. Muy vergonzoso. En el caso nuestro fue la locura de la cruz. Muy vergonzoso el Señor en esa cruz. Por usted y por mí. Esto es benignidad, hermanos. Y cuando se recuerda, el pueblo se santifica. Él llevó la vergüenza por nosotros en esa cruz. Si David se humilló 10,000 veces ese día, Cristo se humilló, hermanos, infinitamente ese otro día, desde que nació hasta la muerte y muerte de cruz. Si no recordamos la benignidad del Señor continuamente, no seremos santos crecientemente, hermanos. Ver por fe al Señor benigno, sacándonos de la ruina del pecado y de la muerte, es lo que nos constriña a no pecar, hermanos, a ser más santos. Pensemos en esto.
Miren, hermanos, no hubiéramos pensado lo que pensamos, ni hubiéramos dicho lo que dijimos, ni hubiéramos hecho lo que hicimos y de lo cual hoy nos arrepentimos, si en ese momento que lo dijimos, lo pensamos y lo hicimos, hubiéramos tenido en la mente ¿a quién? Al Señor benigno. ¿Y de dónde nos sacó? Nos hubiera constreñido el corazón a no pecar, a no decir lo que dijimos, a no pensar lo que pensamos. Pero el problema nuestro es que no lo vemos por fe, sino en ciertos momentos de la semana. ¿Ustedes creen que un bebé puede así sobrevivir, hermanos? ¿Que un recién nacido puede de vez en cuando tomando la leche materna sobrevivir? Supe el caso, me lo contaron algunos hermanos de aquí, de un bebé que dormía mucho. Para sus padres, una alegría. Comía poco. Lo llevaron al pediatra y el pediatra dijo: muy bien, está durmiendo bien, excelente, sigan así. Con los años el bebé desarrolló un problema en el cerebro porque durmió más que comer. Hermanos, estamos dormidos porque no pensamos en la benignidad del Señor. Estamos tan concentrados en otros asuntos, hermanos. Tenemos otros intereses, nos importa más esto y aquello. Y por eso, hermanos, acumulamos daños de falta de santidad en nuestra vida corporativa. Hermanos, no queremos volver al lugar de donde el Señor nos sacó. Pero así como Israel un día salió de Egipto, pero en su corazón, ¿qué hizo? Se volvió a Egipto. Así como David se refugió en un momento en el pueblo enemigo de Dios, así nosotros, hermanos, se nos olvida de dónde nos sacó Dios y a dónde volvemos. Allá a donde nos sacó, o de dónde nos sacó. ¿A qué? A toda malicia, a todo engaño, a hipocresía, envidias y pecados de la lengua, detracciones, cosas de las cuales el Señor ya nos libró, hermanos. ¿Por qué volvemos allá a Egipto? Porque nos cuesta mantenernos como viendo al invisible. Ese es el problema, hermanos. Nos cuesta estar pensando en su benignidad continuamente, viéndole batallar la obra de redención por nosotros. Y por eso somos tan ingratos y no podemos crecer en santidad. Hermanos, ¿con qué intensidad y con cuánta frecuencia hay que recordar la benignidad del Señor para que se produzca la santidad? Pues con una intensidad y una frecuencia similar a la de un recién nacido que bebe la leche materna. Hermanos, juzguen ustedes con qué intensidad y con qué frecuencia. Hay que estar recordando la presencia benigna del Señor, verlo ahí de frente por fe, batallando por mi redención para no pecar. Y saben, hermanos, la razón por la cual este hábito de fe no es un hábito en nuestras vidas, es porque nuestra gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros se enfría rápido. Lo segundo es porque estamos preocupados más con otros intereses, estamos lidiando con otras cosas, tenemos problemas que resolver, situaciones que lograr, intereses que alcanzar, objetivos para lograr. Y eso de recordar al Señor en su benignidad es para los domingos y eso. Nunca vamos a crecer en santidad, hermanos, con esa fe tan pobre. Si no nos habituamos a ver al Señor batallando la obra de redención por nosotros continuamente, como un bebé recién nacido desea la leche de su madre, no vamos a ser santificados, hermanos. Es lo que Pedro le dice al pueblo allí y a nosotros. Ahora, hay quienes les gusta recordar la presencia benigna del Señor, pero ¿para qué? Para el libertinaje. Dicen: el Señor ha sido bueno conmigo, seguro que un pecadito más no opacará su gran bondad. Pero Pedro nos enseña aquí que si hay una razón por la cual hay que recordar la benignidad del Señor, no es para el libertinaje, es para la ¿qué? Santidad.
Porque hermanos, cuando ustedes y yo vemos al Señor en su benignidad, ¿sabe que lo vemos diciéndonos? Por fe, ¿sabe que lo vemos diciéndonos? No vemos diciéndonos, recuerda, Andrés, de dónde te saqué. No peques en este momento, cállate. Deja tu pensamiento ahora ahí, porque recuerda de dónde te saqué. Recuerda de dónde te saqué y lo que hice por ti, y no quiero que vuelvas ahí. Miren, hermanos, si ustedes pueden ver a Cristo por fe de esa manera, entonces no pecarán. No vuelven a Egipto. ¿En qué? En toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones, cosas que dañan nuestra comunión corporativa, santidad corporativa. Esto nos libra de pecar, pero pecamos porque no tenemos el hábito de ver al Señor al frente interponiéndose entre mi deseo, diciéndonos, ojo, te saqué de ahí, no vuelvas ahí. Lo hice por ti, recuerda de dónde te saqué. Estos hermanos, los lectores originales de esta epístola, hermanos, necesitaban mucho este consejo, esta exhortación, porque estaban enfrentando, hermanos, dos situaciones. Estaban enfrentando persecución de fuera, pero no estaban viendo algo, hermanos. Estos hermanos no estaban viendo algo, y es que su unidad y su santidad como iglesia les podría ayudar a enfrentar mejor esos problemas, y no lo estaban viendo. Y Pedro les dice, pónganle cuidado a su santidad como iglesia. Pero tienen que contemplar la benignidad del Señor, porque eso les ayudará a enfrentar los males que están enfrentando afuera. Así que, hermanos, hay muchas cosas que como iglesia enfrentamos, pero no estamos unidos en santidad. Todavía nuestro amor no es como el que debería ser. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando la presencia benigna del Señor. Reitero, hermanos, si ustedes y yo a toda hora estuviéramos obsesionados con ver al Señor benigno, batallando la obra de redención por nosotros, no pecaríamos como pecamos. Pero pecamos porque se nos olvida la presencia benigna del Señor. Y nuestra unidad se resquebraja. Nuestro amor fraternal sufre averías. Y no podemos enfrentar nuestros pecados, las presiones, todo lo que estaban sufriendo los hermanos también del primer siglo. Rechazo, pérdidas, vergüenza, pérdida de la salud, heridas, decepciones, culpas, abandonos, etc. Pero hermanos, si seguimos viendo estos problemas como lo peor que nos puede pasar en la vida, entonces ¿cómo podemos decir con David, qué bueno eres, Señor? Si todavía estamos en derrota por las circunstancias que nos ocurren, ¿cómo usted tiene conciencia y cómo yo voy a tener conciencia para decir, bueno eres, Señor? Si todavía estamos derrotados por las circunstancias. Hasta que no veamos por fe al Señor solucionando el peor problema, hermanos, de nosotros, nunca vamos a salir de la derrota de las circunstancias. Hermanos, les recuerdo que la benignidad del Señor nos ha librado del rechazo más horrible. Así que si usted puede ver al Señor por fe haciendo eso por usted, el rechazo en este mundo a usted no le da muy duro, lo sobrelleva. Le recuerdo que la benignidad del Señor nos libró de la pérdida más dolorosa. Así que si usted pierde algo en este mundo, pero puede ver al Señor benigno por fe, esa pérdida no le va a dar tan duro. Puede sobrevivir. Y puede vivir para la gloria del Señor siendo más santo. Le recuerdo que la benignidad del Señor nos libró de la vergüenza más ignominiosa. Y si usted puede ver al Señor benigno, librándolo de la vergüenza más ignominiosa, cualquier vergüenza en este mundo, hermanos, se pasa. Pero estamos derrotados con las circunstancias porque no vemos al Señor por fe, librándonos del peor problema, siendo benigno, hermanos. No pensamos en su benignidad. Le recuerdo, hermano, que la benignidad del Señor nos libró del cáncer más maligno, que es la muerte por el pecado. Pero si no podemos ver al Señor por fe, librándonos de ese cáncer más maligno, las enfermedades en este mundo nos acaban y nos derrotan. No se nos olvide, hermanos, que el Señor benigno nos libró del olvido más profundo.
Así que si alguien nos olvida en este mundo, no importa, no importa, no nos puede aterrar, porque vemos por fe al que nos libró del olvido más profundo. La culpa más brutal, el abandono más despiadado no es en este mundo. Y Cristo nos libró del abandono más despiadado, que es el abandono de la presencia de Dios. Oh, cuán benigno es el Señor, pero lo vemos, hermanos, por fe, lo gustamos. En verdad estamos gozosos continuamente de que nos pase lo que nos pase en este mundo. Él ya hizo lo realmente importante. Por eso, hermanos, ustedes y yo podemos cantar aquí de la benignidad del Señor, leer de la benignidad del Señor, tener datos teológicos de la benignidad del Señor, hermanos, eso no sirve para nada. Gustar, probar con el gozo diario, no el gozo diario de que nos salió la casita o el préstamo, el gozo diario de que Él lo hizo por nosotros benignamente y que nuestros peores problemas nunca más aparecerán. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que es benigno. Hermanos, por eso, y con esto termino, cuando nos congregamos, hermanos, cuando nos congregamos, venimos, como lo recordó el pastor Engelbert esta mañana, venimos no primeramente a ver al compadre, no venimos primeramente a tener comunión con otros, es buena, pero no primeramente venimos a temer a la presencia benigna del Señor, hermanos. Si eso ocurre, si nos habituamos a verle por fe continuamente, vamos a ser más santos. Conclusiones. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, pero solo la benignidad de Cristo, el David ideal, hirió para siempre, hermanos, a nuestros enemigos más crueles, al Aquis más cruel, a la espada más violenta, la muerte por el pecado. Eso nos debe traer gozo diario y eterno. Y nada en este mundo, hermanos, podría opacar tal benignidad, a menos que no veamos la presencia benigna de Dios por fe. A menos que tengamos una fe muy fría. Nos libró del reino más terrible, hermanos, y asqueroso. No importa si mueres mañana, siempre y cuando vayas gozoso, porque ya se hizo lo más importante por ti. David fue librado de la muerte a través de su vergonzosa locura, pero nosotros, a través de la locura de la cruz, hermanos, no se nos olvide eso. Y de quien allí murió, qué vergüenza el Señor desnudo. Qué vergüenza el Rey de Reyes y Señor de Señores en esa cruz, para que la espada más terrible nos enterrara eternamente en nosotros, su pueblo. Hermanos chiquititos del Señor, bebamos de esta leche. Habituémonos a ver la benignidad del Señor continuamente y pecaremos menos y seremos más santos y seremos una iglesia unida, fuerte, confiada en el Señor. Oremos. Padre, estamos agradecidos por Jesucristo y su benignidad. Señor, reconocemos que en este mundo, frente a la cruz, todos los problemas parecen, Señor, estopa que quema el fuego. Oh, gracias, Dios, por haber enviado al David ideal, quien sufrió la vergüenza de la locura de la cruz por nosotros. Ayúdanos, Señor, a verle continuamente por fe para que seamos más santos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.